las crisis de nuestro querido Líbano y dejar ahora entonces a cargo de Guille la presentación formal de Sergio como disertante o parte de esta charla en lo que se refiere a su currículum y experiencia para esto. Muchas gracias, Sergio, por colaborar con nuestra filial y con toda la UCAL en Argentina. Bueno, nuevamente los saludo, buen día, bienvenidos. Mi nombre es Guillermina Elías, soy parte de la UCAL filial Mendoza. Gracias por acompañarnos y sobre todo gracias, Sergio, por aceptar nuestra invitación, como siempre te digo, para desburrarnos, ¿no? Y poder en esta ocasión aprender y entender un poco más lo que está pasando en nuestra querida tierra de los cedros sagrados. Muchos de ustedes ya lo conocen, a Sergio Jalil. Bueno, Sergio es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y magíster en Estudios Árabes y Política Internacional de Medio Oriente del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos en la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos, con especialización en Desarrollo Económico Internacional. Dentro de su vasto y amplio currículum, también podemos comentar que Sergio es miembro del think tank del Programa de Estudios Internacionales Globales de la Universidad de Salamanca en España y académico en cursos de maestría en estudios globales en nacionalismos y conflictos étnicos en el Medio Oriente y seguridad internacional global en el Medio Oriente. También es profesor en temas sobre Siria, Líbano, en la Universidad Católica de Buenos Aires, y bueno, y siempre es profe visitante en distintas universidades del mundo. A destacar, y en relación a nuestra invitación y a este espacio de hoy, Sergio ha sido miembro activo de la Unión Libanesa Cultural Mundial desde la década de los 80. Además, es el creador de la Academia Libanesa Online, que es una plataforma que ofrece cursos, como ustedes ya saben, sobre el Líbano, Medio Oriente en español, y es autor de cursos sobre identidad libanesa y la introducción a la geopolítica del Medio Oriente. Sergio, un gusto, el espacio es tuyo. Nuevamente vuelvo a solicitar que por favor silencien los micrófonos, así los disfrutamos mejor la charla, y a posteriori vamos a tener abierto un espacio de intercambio de preguntas con Sergio. Gracias. Bueno, muchas gracias a UCAL Mendoza por la gentil invitación y al Consejo Nacional que nos permite este espacio de la Unión Cultural Argentino-Libanesa, y claramente gracias a todos los presentes que son realmente quienes hacen el evento con vuestra participación. Y haciendo énfasis en esto último, cuando la filial de Mendoza me convocó, a mí se me ocurrió hacer algo un poco diferente, porque yo creo que varios de ustedes ya me han escuchado hablar de la crisis, o por lo menos de mi punto de vista, sobre las múltiples y convergentes crisis que hay en el Líbano. Entonces muchos ya tienen ustedes, si no es a través de lo que yo puedo haber dicho, lo que han leído, lo que han escuchado. Sé que han tenido otra charla con el padre Eli hace poco, donde les ha contado un poco la situación que vive el pueblo libanés, la situación real digamos, en la vida normal del Líbano, si es que le podemos llamar vida normal a lo que está pasando. Entonces a mí se me ocurrió que más que hacer un monólogo en donde yo les cuente muchas de las cosas que ya quizás ustedes saben, prefiero hacer hincapié en las preguntas específicas o en los temas particulares que ustedes quieren que tratemos. Entonces lo que propongo es más una especie de diálogo en el cual cada uno puede preguntar lo que particularmente quiera saber sobre un tema en específico, y yo trataré dentro de mis posibilidades de responderlo, y de esa manera no perdemos tiempo quizás en explicar tantas cosas que muchos ya saben, y sí evacuar las dudas más importantes que siempre a uno le quedan después de todas estas charlas. Así que lo que propuse yo es más un conversatorio entre todos los que estamos. Obviamente va a haber una línea en la cual quizás muchos hagan preguntas, no sé, creo que Guillermina podría empezar con alguna, y a partir de eso tratamos. Simplemente, como muy breve introducción, les digo, el Líbano está viviendo su peor crisis en la historia. Esto es peor que la guerra del 75, esto es quizá peor que
lo que produjo la emigración de todos nuestros abuelos y bisabuelos en la época del Imperio Otomano. Esto es peor que la ocupación siria, esto es peor que las invasiones israelíes. Esto realmente es crítico, y no solamente crítico, sino que es existencial. El Líbano está ante la posibilidad de dejar de existir tal cual lo conocemos. Y eso es lo que quiero enfatizar. El riesgo es demasiado grande como para que no, digamos, profundicemos en las razones y procuremos entender el por qué el Líbano está al borde de quizás desaparecer de la manera que lo conocemos. Entonces, basado en eso, hay un montón de temas para hablar. Podemos hablar de los temas económicos, de los temas políticos, de los temas humanitarios, de los temas sociales, pero prefiero que sean ustedes los que pregunten para que yo a partir de eso pueda elaborar mi punto de vista y presentárselos. Así que, Guille, no sé si vamos directo con preguntas o hacen alguna pregunta inicial. Sí, Sergio, dame un segundito, por favor. Yo, Sergio, mientras Guille prepara algunas de las preguntas quizás ya hechas, si podés, por favor, explicar con un poquito más de profundidad qué significa perder el Líbano tal como lo conocemos. Me parece la pregunta muy básica y súper interesante al mismo tiempo. La realidad es que nosotros conocemos un Líbano de coexistencia, un Líbano multicultural, un Líbano pluralista, un Líbano que ofreció siempre, el Líbano, más allá de ser un país de migración, donde nuestras familias vienen, el Líbano siempre fue un país de inmigración. El Líbano siempre fue el refugio de todas las minorías perseguidas durante los imperios musulmanes, durante la ocupación de los cruzados, durante la época de la década de los 50 y 60, cuando los países de Medio Oriente sufrían los autoritarismos más severos. El Líbano era el lugar de refugio. Por eso es que tenemos tantas minorías, por eso tenemos minorías de todas las religiones, por eso tenemos armenios en el Líbano, por eso tenemos palestinos en el Líbano, por eso tenemos sirios en el Líbano. Es un país que naturalmente ha sido lugar de refugio y hoy se está convirtiendo en un lugar de emigración. Todo el mundo se quiere ir del Líbano. El otro día conversaba con Guillermina y le decía que se venían pidiendo, más o menos se tramitaban unos 300 pasaportes por día en el Líbano en épocas normales, y ahora se están tramitando 7.000 pasaportes por día. Quiere decir que hay 7.000 personas todos los días que se quieren ir del país. Y eso hace que se desvirtúe la naturaleza del Líbano. Porque si los libaneses se van, ese es el capital fundamental de la nación. Y esa es la base de la existencia del Líbano. Si perdemos a nuestro pueblo, ya no tenemos la soberanía, no tenemos el control de la soberanía, porque el ejército y el gobierno libanés no controlan la soberanía. Y ya no están los ejércitos de ocupación israelíes ni el ejército de ocupación sirio. Sin embargo, el Líbano no es soberano, no es un estado soberano porque no puede decidir sobre la totalidad de su territorio. Porque hay una milicia que después podemos discutir si es legal, si es ilegal, pero más allá de eso hay una milicia que hace lo que a ellos les conviene o a ellos les interesa y no necesariamente lo que el Estado quiere hacer, porque tampoco existe una voluntad unísona de un Estado. Es decir, es tan díscolo, es tan desorganizado el sistema político del Líbano que tampoco tenemos la posibilidad de que haya una decisión política ordenada y coordinada, porque cada grupo político en el Líbano defiende sus propios intereses y no defiende el interés de la nación. Con esos ingredientes estoy diciendo que se va a perder la naturalidad del Líbano y estamos yendo a una disociación que puede terminar o en una guerra, no creo, porque no hay ni siquiera apetito para la guerra por parte de nadie, o por ocupación de pequeñas milicias o por el aprovechamiento de potencias regionales o internacionales que van a querer imponer su solución en el Líbano mientras el Estado se disuelve y la nación se va disolviendo también. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Andrés, por tu pregunta disparadora. Acá tenemos algunas preguntas más preparadas, pero la idea, como les anticipé, es que
se animen a hacerle preguntas a Sergio, ya sea alzando micrófono o la pueden escribir en el chat. Entonces, Sergio, una de nuestras preguntas por la UCAL Filial Mendoza es saber si lo que está aconteciendo en el Líbano tiene alguna influencia con lo sucedido en la guerra del 75-90. O sea, sería al revés. Si la guerra del 75 al 90 tuvo influencia en lo que está pasando ahora, ¿no? Eso, gracias, eso. Sí, claramente, claramente. Yo vengo sosteniendo que en el Líbano está ocurriendo lo que alguna vez dijo el estudioso Karl von Clausewitz. Clausewitz era un politólogo que dijo en algún momento que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Esa fue su temática, es decir, que los países entraban en guerra simplemente cuando se acababa la negociación política. Y yo digo que en el Líbano está pasando lo opuesto. El Líbano pasó lo opuesto a partir del fin de la guerra del 75 al 90. Los libaneses se la arreglaron para continuar la guerra por el medio político. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos personajes, los mismos actores que iniciaron la guerra, que actuaron durante la guerra, se convirtieron posteriormente, sin que haya habido una reconciliación, simplemente hubo una amnistía en la cual fue un poco selectiva porque amnistiaron a alguna parte y a algunos no amnistiaron. Por ejemplo, Michel Aoun se tuvo que ir del Líbano porque no fue amnistiado, era uno de los actores de la guerra. Samir Yahya, líder de las fuerzas libanesas, también estuvo preso, el único que estuvo preso. Entonces, recordemos que terminó la guerra y vino el control de Siria sobre el Líbano. Entonces, eso implicaba que la amnistía era selectiva, es decir, vamos a proteger a los amigos del régimen sirio y a los que no eran amigos del régimen sirio, claramente fueron los pocos condenados que hubo. Pero la realidad es que no hubo una reconciliación. Y estos mismos actores que se enfrentaron a la guerra se convirtieron, que eran los líderes de las milicias, se convirtieron en los actores políticos de la posguerra. Esta misma gente se convirtieron en ministros, en jefes de partidos políticos, en candidatos a diputados. Esa misma gente que habían combatido entre sí, se convirtieron en socios políticos en el nuevo régimen que surge en el Líbano a partir de 1990. Y eso fue lo que de alguna manera, los que se habían dividido al país en controles territoriales de cada una de las milicias, a partir del fin de la guerra, se lo dividieron de otra manera. Se lo dividieron repartiéndose ministerios, repartiéndose ciertas prerrogativas sobre ciertos sectores de la economía del Estado. Por ejemplo, Berri, que había sido el líder de la milicia Amal, fue el que manejaba el fondo de la reconstrucción del Líbano. Y todo lo que tenía que ver con la reconstrucción del Líbano, en el sur especialmente y en Beirut, lo manejaba Berri. Rafik Hariri, que era un nuevo llegado, porque había vivido toda su vida en Arabia Saudita, donde hizo su fortuna, se le otorgó la reconstrucción de Beirut y vemos el proyecto de Solidaire se le fue asignado a él. A Walid Jumblat, el proceso de restablecimiento de los refugiados. Entonces, cada uno, y estoy dando simplemente ejemplos, no es por nombrar a personas, porque puedo nombrar a todos, pero estaríamos horas. La realidad es que se dividieron la torta del poder del Estado entre esos mismos actores políticos que se habían peleado. Y eso fue la causa de que el país continuara sin haber tenido una reconciliación, con una amnistía que los protegía a cada uno de estos nuevos personajes convertidos en políticos y líderes políticos o ministros o diputados. Esa es la misma gente que organizó este sistema de un banco central que emite permanentemente deuda, que toma dinero de los bancos libaneses donde estaba depositado gran parte de los recursos de libaneses, de la diáspora y también de gente de afuera, y dilapidaron esos recursos repartiéndoselo en clientelismo político, en corrupción y de alguna manera en detrimento del Estado libanés y también de la nación libanesa. O sea, esta misma gente, estos mismos líderes milicianos, se convirtieron en los verdugos del Estado libanés y en los responsables de las crisis múltiples que tenemos hoy en el Líbano. Claramente la guerra sí tuvo que ver con lo que está pasando ahora. No es el único factor, hay muchos otros factores externos, hay factores de mal manejo tal vez del sistema
financiero, hay factores que tienen que ver con corrupción a nivel del Banco Central, hay factores que tienen que ver con el mal uso de los recursos del Estado, por ejemplo, en la empresa de electricidad del Líbano, que se comió el 40% del presupuesto del Estado. Fíjense, el Líbano hoy debe aproximadamente 90.000 o 100.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 se gastaron en la provisión de electricidad. Y si ustedes estuvieron en el Líbano, saben de que en el Líbano hace muchísimos años, más de 40, no hay electricidad a las 24 horas. Entonces, ¿a dónde fueron los 40.000 millones de dólares? Bueno, esto sucedió en muchos de los distintos áreas del Estado. Esa es la situación, y ese tiene que ver, digamos, directamente con una guerra que nunca terminó, que continuó por otros medios y con actores que se reconvirtieron y se adaptaron o adaptaron la realidad del Líbano a su nueva conveniencia. Gracias, Sergio. Bueno, tomando el orden de pedido de intervención, ahí quieren hablar Marcelo Chaín, Gabriela Bait, y a posterior hay dos preguntas de Jonathan y de Jorge Sábaga, que ya las haré yo. No sé, Marcelo y Gabriel, si quieren abrir micrófono directamente. Está muteado, Marcelo. No se te escucha, Marcelo. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? Sí, Marcelo, te escuchamos. Te escuchamos. Hola. ¿Nos escuchás, Marcelo? ¿Nos Bueno, escuchás? mientras Marcelo recupera la señal, le pregunto yo, Sergio, a ver, el Líbano tiene un sistema político confesional que da la impresión de que está siendo parte del problema, no de la solución. Fue una solución en algún momento y hoy es parte del problema, digamos. O sea, evidentemente, siguiendo la lógica que vos estás planteando, digamos, desde cada sector han seguido la guerra por la política y, digamos, una guerra con momentos de negociación en los cuales se han repartido los negocios en detrimento de la gente. Entonces, la preocupación desde personal es si esto es posible de que se modifique y si sería una solución para el Líbano que se modifique el sistema político y se convierta en laico, por un lado, y por el otro lado, si en esta emigración que se está dando en esta última etapa, si es mayoritariamente de lo que queda de la población cristiana o si está equilibrado con respecto al resto de los credos. Porque esto también modificaría al Líbano tal como lo hemos conocido y como lo queremos. Buenísimas las dos preguntas, Gabriel. La primera es, a ver, cuando el Líbano tiene un sistema confesional no solamente a partir de la independencia, sino que el sistema confesional viene funcionando de alguna manera por hace más de 200 años. O sea que tiene una historia y tiene una trayectoria que está basada tal vez en su momento en una necesidad para proteger a las distintas personas de quizás una potencia dominante en ese momento. Es decir, no olvide, esto viene de la época del Imperio Otomano. Y no es un invento de los franceses. Los franceses lo readaptaron a un sistema político nuevo. Lo que pasa es que mezclaron un sistema confesional bastante conservador con un sistema liberal político bastante contradictorio. Es decir, el Líbano es una contradicción en términos. Cuando uno lee la Constitución libanesa, por un lado somos confesionales, muy conservadores, protegemos a las minorías, protegemos el derecho individual de cada uno, pero por otro lado decimos que los ciudadanos somos todos iguales, decimos que hay igualdad de la mujer, o sea, hay una serie de contradicciones y le damos a cada una de las comunidades religiosas el control sobre su derecho de familia o derecho de herencia. Entonces, no somos todos iguales los libaneses, porque si uno es musulmán chiita, tiene una forma de herencia que lo dictamina su secta, y si uno es cristiano tiene otro, y si es sunita tiene otro, entonces no somos iguales ante la ley.
y no es el mismo derecho que asigna el derecho de familia, supónganse de los cristianos, a una mujer o a un heredero, o a la mayoría de edad, simplemente. Una persona en la colectividad, en la comunidad chiita, es mayor de edad, me parece que a partir de los 9 años, y en los cristianos es a partir de los 18. Entonces, tenemos una contradicción en términos. Pero este sistema confesional que les digo, yo personalmente pienso que no es culpable por sí de los problemas del Líbano. ¿Y por qué digo esto? Porque el Líbano pudo funcionar con un sistema confesional. Y también somos conscientes de que un sistema totalmente secular, por ejemplo, como el que existe en Siria o como el que existe en Irak, tampoco les dio garantía a los sirios y los iraquíes de que iban a tener una sociedad que en Siria también hay diversidad, no es la misma proporción que en el Líbano, pero hay una diversidad étnica y hay una diversidad de comunidades religiosas. En Siria no funcionó, terminó gobernando una sola secta, imponiendo una ideología política absolutamente autoritaria. Entonces, no hay un sistema realmente que garantice el bienestar de la población y la igualdad de la población, que es lo que todos queremos tender, si no hay una voluntad política que la avale. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más de que nosotros cambiemos el sistema político a un sistema secular, si los mismos actores, los mismos corruptos, los mismos delincuentes criminales que cometieron todos estos delitos, que podemos citarlo desde la época de la guerra hasta posguerra, hasta la explosión del puerto de Beirut, si esta misma gente se convierten de repente no más en confesionales, sino en seculares, ¿van a ser honestos de un día para el otro? O sea, el confesionalismo no genera ni la corrupción ni la criminalidad. Uno es criminal porque es criminal. Si utiliza el sistema secular o utiliza el sistema confesional, es una cuestión de practicidad. Sí estoy de acuerdo, Gabriel, con algo. Creo que el sistema confesional facilita mucho esta utilización, digamos, de los miedos de cada una de las comunidades para abroquelarse en sus propios intereses y que aparezca un líder que diga yo soy el protector de los cristianos o yo soy el protector de los chiitas. Concretamente lo están diciendo abiertamente. Por un lado, el cristiano Gebran Bassil dice yo defiendo los intereses de los cristianos, cuando en realidad está defendiendo los intereses propios, y lo mismo dice el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que dice yo represento y defiendo los intereses de los chiitas, cuando en realidad está defendiendo los intereses de Hezbollah e indirectamente los intereses de Irán. Lo mismo ocurre con Saad Hariri. Él defiende los intereses de los sunitas, pero en realidad está defendiendo sus propios intereses. Lo mismo ocurre con Jumblat. Tenemos un problema, que los políticos libaneses se aprovechan de este sistema confesional para convertirse en mesiánicos defensores de cada una de las comunidades. Mientras tanto, ellos son los responsables de la destrucción de la fibra nacional del Estado libanés. Ahora, ¿qué hay de bueno en todo esto? Que para mí se está llegando a la destrucción del sistema político confesional, como vos bien lo dijiste, de alguna manera, se está destruyendo el sistema confesional y está apareciendo la nación libanesa nueva con esta masa de protestantes, masa de manifestantes, que están en contra de estos sistemas, están en contra de estos políticos, están en contra de la mafia gobernante y que están planteando la idea de que somos todos libaneses. Esto está apareciendo cada vez más crecientemente. Apareció en la posguerra, ya había manifestaciones de este tipo, apareció en la época en el 2005, cuando se retira el ejército sirio, donde vimos manifestantes de todas las comunidades pidiendo lo mismo, apareció con el tema de la basura, cuando vimos que manifestantes de todas las comunidades pedían, apareció con la crisis económica, manifestantes de todo el Líbano y de todas las comunidades juntándose en La Plata pidiendo un cambio. Yo creo que está maduro el Líbano ha madurado, hay un nacimiento de una nación, se está destruyendo el Estado libanés y está realmente naciendo la nación libanesa. No olvidemos que venimos de una historia en la cual la nación libanesa, una parte, cuando se crea el Estado libanés, una parte de la población no estaba totalmente de acuerdo con lo que se venía creando. Algunos querían ser parte de Siria, otros querían ser un país solamente para cristianos, y fue una negociación que llevó a decir, no, el Líbano va a ser un país independiente, pero vamos a coexistir, vamos a gobernar juntos, y se creó lo que conocemos hoy con el Estado libanés. Ese sistema hoy ha fracasado. La realidad nos muestra que ese sistema ha fracasado y estamos ante la posibilidad de crear un nuevo sistema. Yo coincido con vos, la solución es un sistema no confesional,
un sistema secular, pero no es fácil. No es fácil porque tenés al partido más importante del Líbano, que es Hezbollah, en poder, digamos, en fuerza política, que no está de acuerdo con esa idea, y al otro partido más importante dentro de los cristianos, que es el Frente Patriótico, que tampoco está de acuerdo porque cada vez que hablan salen a defender a los intereses de los cristianos. Entonces, si los dos partidos más importantes del Líbano, representados en el Parlamento, te dicen que no están de acuerdo con esto, ¿cómo vamos a hacer para generar ese cambio político? Yo creo que sé cuál es la solución. No es fácil, pero la solución son las próximas elecciones. Y respecto a lo último que decís, a la emigración, si es más cristiana que musulmana, en realidad yo creo que todos los libaneses están queriendo ir. Quizás, a lo mejor, algunos cristianos tengan más posibilidades por situaciones de economía, porque a lo mejor tienen un poco más de recursos, o porque es más fácil para un cristiano emigrar a muchos países. O sea, por ejemplo, una persona que es chiita, no es muy fácil que lo acepten emigrar a los países árabes, y mucho más difícil que emigre a Occidente, a Francia, a Estados Unidos, a Canadá. Un cristiano es mucho más fácil que tenga acceso a un nuevo trabajo en los Emiratos, en Arabia Saudita, o en Francia, en Bélgica, en Canadá, en Suecia. Entonces, hay una tendencia quizás a que más cristianos tengan la facilidad de irse. De todas maneras, supongamos que emigren en proporciones parecidas, claramente esto va a favorecer demográficamente al crecimiento de los musulmanes, porque tienen más hijos, tienen un crecimiento más grande de la población, y porque hoy son un poco más que los cristianos. Debe haber un 60% musulmán, un 40% cristiano. Si van 10, 6 son musulmanes y 4 son cristianos, la proporción se mantiene, y más cuando la población musulmana crece un poco más. Pero la realidad es que no pasa por ahí, porque el libanés que se va, no se va porque es cristiano, no se va porque es musulmán, no están perseguidos ni ni políticamente ni religiosamente, no es como otras épocas quizás. La emigración se da por causas económicas y por causas sociales. Es decir, todo el Líbano, cristianos, musulmanes, drusos, chiitas, sunitas, están todos sufriendo la misma crisis, y todos están queriendo escapar del mismo problema, que no es religioso ni es tan político, es más bien económico. Ahí me escuchan. Gracias. Ahí está, ahora sí, Marcelo. Está, disculpen. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Todo bien. Bueno, un poco era una pregunta en dos, digamos, porque te quería preguntar de los movimientos que hubo a fines del 2019, que tanto entusiasmo habían creado en la población y demás. ¿Qué pasa que cada tanto aparecen y se van como acallando? No sé si es propio de eso que comentaba, de que aparecen las restricciones propias de cada religión que hacen que cada uno vea por su propio interés. Y la otra es si la diáspora está organizándose o haciendo algo para de alguna manera hacer escuchar la voz, sabiendo además que han sido muchos de ellos afectados económicamente en este proceso. Bueno, Marcelo, a ver, los movimientos generaron mucho entusiasmo primero porque eran espontáneos, eran auténticos, no representaban a ninguna idea política. Yo recuerdo que cuando empezó todo esto, había un viejo teatro en el Líbano, que a los que conocen Beirut habrán pasado alguna vez por ahí, que era como un huevo, era un antiguo anfiteatro en el centro de Beirut, una arquitectura muy particular, y eso se convirtió en un lugar una cosa increíble, porque se registraba la gente, se anotaba para ir a hablar, y ahí había gente de todo tipo presentando sus ideas. Había marxistas, leninistas, había socialistas, había capitalistas a ultranza. Todo el mundo se escuchaba, y aparece algo en el Líbano que siempre se dio, digamos, en los cafés de Beirut, a nivel intelectual, se dio en las universidades, se dio a través de los diarios libaneses, por la gran libertad que existió siempre en el Líbano. Pero esta vez, después de octubre del 2019, se dio en las calles. La gente iba en las calles de Beirut a discutir, a dialogar, y se escuchaban. No importaba si era chiita, si era sunista, si era marxista, si era... Eso es algo increíble para nosotros los argentinos.
la verdad que nos suena formidable, porque poder sentarse a dialogar y a escuchar a alguien que piensa diametralmente diferente, nosotros eso no lo hacemos hace mucho tiempo. Y en el Líbano se empezó a dar esto, y que es muy importante, porque la gente empezó a conocerse directamente y no a través de los canales políticos naturales, a través de los líderes que eran los que bajaban línea. O sea, se empieza una verdadera democratización de las ideas, una democratización de la socialización, y ya yo no tengo que ir a hablar con mi amigo maronita en el barrio en Ashrafiyeh o en Junie, ni mi amigo chiita en el sur del Líbano, ni mi amigo sunita en Ras Beirut. Es decir, se empezó a dar un diálogo que ofrecía y ofrece todavía un panorama bastante, digamos, esperanzador para el Líbano. ¿Qué ocurrió? Esto ocurrió justo antes de la pandemia. Y con la pandemia ustedes saben que la gente tuvo miedo por contagiarse, también tuvo represión por parte del Estado, porque el Estado no les permitía a esta gente seguir reuniéndose. Empezaron algunas manifestaciones y el Estado respondió con cierta violencia, utilizando al ejército libanés que los reprimió. Entonces, y también hubo una especie de cansancio, ¿no? Porque esta demostración permanente durante tanto tiempo sin lograr ningún tipo de logro concreto, también empieza a cansarse. Y a esto, si le sumamos la crisis económica en la cual yo, ciudadano que salgo a manifestar, tengo que decidir si salgo 6 horas a manifestar o salgo 6 horas a trabajar, claramente que tengo que salir a trabajar porque la crisis me está afectando a mí también en lo personal. Entonces, también hubo ese problema de que la gente tuvo que seguir, iba a manifestar, a veces iba a la tarde y trabajaba de día, pero eso produce un cansancio, produce un hastío y que va disminuyendo la posibilidad de que esta gente continúe tanto tiempo, sobre todo con la resistencia política, porque también vimos partidos políticos que salieron a pegar palos, que salieron con sus motos, en sus declaraciones permanentemente minimizaban a todas estas protestas, o los trataron de cooptar. Hay otros partidos políticos que también de repente se convirtieron en revolucionarios, como por ejemplo el Kataib, un partido tradicionalmente conservador, de derecha, la fuerza libanesa, y de repente se convirtieron en revolucionarios. Y los revolucionarios dicen, no, yo no tengo nada que ver con esta gente. Es decir, todo el mundo trató de cooptar a los manifestantes. Todo el mundo quería ser parte de esta revolución por la duda que le fuera bien. Es decir, como que apostaban al colorado y al negro en el casino, ¿no? Yo soy negro, pero apuesto al colorado por las dudas que le vaya bien. Y todo esto hace de que también empezaron las sospechas. Cuando había manifestantes, la gente no sabía si el que estaba al lado pertenecía a Amal o a la fuerza libanesa o a Hezbollah. Entonces empezaron a dividirse también toda esta gente. Y lo más importante es, o lo más grave tal vez, es que no hubo un liderazgo. Eso puede ser una bendición y una desventaja. La bendición es que si hubiera habido un liderazgo importante, quizás hoy ese señor estaría muerto, conociendo la historia política del Líbano. Y al no haber un liderazgo, también se fue dividiendo y se fueron dispersando mucho las ideas. Es decir, hay un montón de ideas dando vuelta, pero no todo el mundo coincide. Y así es que se fueron formando muchísimos grupitos políticos pequeños, con distintas ideas, como le digo, desde los que quieren eliminar el capitalismo en el Líbano, hasta los que quieren eliminar el sistema confesional, hasta los que quieren, digamos, rehacer una nueva constitución. Es decir, hay muchas ideas dando vuelta, lo cual es bueno, porque que haya ideas en un país, que haya ideas políticas en un país, eso le da vitalidad, por lo menos. El problema es que el único mecanismo que queda para esas manifestaciones es las elecciones. No hay otra forma de que esta gente, estas nuevas ideas, sea cual sea, lleguen a poder ejercer o llegan a poder influir en el futuro del Líbano si no ganan elecciones. Y ahí está el key de todo el problema libanés. Todo tiene que ver con las próximas elecciones que se van a dar. Esa es un poquito la explicación. No sé si había hecho otra pregunta, me parece que eran 2 o una sola. Sí, el tema de la diáspora te había preguntado. Perdón, bueno, mira, el tema de la diáspora, y yo aquí les voy a proponer algo que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no existe una sola diáspora libanesa. Y tenemos que comenzar a registrar nosotros mismos que no existe una sola diáspora libanesa. Hay muchas diásporas libanesas. Hay una diáspora libanesa como la nuestra, en Argentina, por ejemplo, que es una diáspora
de descendientes de gente que emigró del Líbano hace 100 años, 120 años, 70 años. Quizás los más cercanos a gente como yo, que soy hijo de libanés, pero la mayoría somos nietos, bisnietos de libaneses. Esa diáspora tiene una conexión con el Líbano un poquito más folclórica, un poquito más romántica, por eso es que en nuestros países bailamos el dabke mejor que en el Líbano, hacemos el kepe más rico que en el Líbano, el tabule más rico que en el Líbano, porque conservamos esas tradiciones que a lo mejor otros no las conservaron. Pero por el otro lado estamos más disociados con la realidad del Líbano actual y estamos disociados con la problemática del Líbano actual. Y hay otra diáspora, que es la diáspora que emigró durante la guerra o posterior, la que está emigrando ahora, que está estrechamente vinculada con el Líbano, o la que puso, o fue la que depositó el dinero en los bancos libaneses, es la diáspora que es politizada, está más involucrada. Por eso cuando vamos a los congresos de la Unión Libanesa Mundial y algunos quieren imponer ideas políticas, y a nosotros los latinoamericanos nos suena medio raro eso, ¿no? Porque los tipos quieren imponer su posición política, que nosotros la tenemos menos comprometida. O sea, yo digo que los latinoamericanos somos más sanos del Líbano que nosotros queremos, el Líbano que dejaron nuestros abuelos. Pero por otro lado, conocemos mucho menos y estamos menos comprometidos con la realidad del Líbano. Y es por eso que nosotros hacemos misas, que nosotros hacemos, ahora vi que van a hacer un evento en el frente de Gibran, Khalil Gibran, y no vamos a protestar al frente de la embajada y le rompemos los vidrios, como yo haría, por ejemplo. Aquí en Miami lo vamos a hacer. Hay otras colectividades mucho más activas, porque tienen mucho más que perder en el Líbano, porque están perdiendo el lugar a donde nacieron, están perdiendo el lugar donde ellos quieren volver a retirarse. Nosotros no vamos a ir a vivir al Líbano. Muchos de estos libaneses, le digo la otra diáspora, la diáspora más cercana al Líbano, la que tenía los depósitos en los bancos, la que va todos los años al Líbano y se queda 3 meses, la que manda a sus hijos al Líbano a estudiar, la que quiere volver a jubilarse y vivir en el Líbano, esa diáspora tiene mucho más compromiso con el Líbano. Entonces, esa diáspora está activamente organizada, está muy movilizada y está trabajando muy de cerca con todos los grupos que fueron los manifestantes y están organizados políticamente. Yo en lo personal estoy en un grupo de esos en el cual estamos financiando y estamos apoyando a todos los que traen nuevas ideas y que no hayan pertenecido a los partidos políticos tradicionales. Es decir, toda la gente que quiere traer una plataforma de cambio, una plataforma de renovación del Líbano, de cambio de sistema, cambio de paradigma, que no tenga que ver con la política antigua del Líbano, toda esa gente le estamos dando plataformas para ayudarlo, para financiar carreras, y se han juntado más de $5 millones, hay gente involucrada desde muchos países del mundo, en Suiza, en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, sobre todo en los países árabes. Esta gente está formando ciertas plataformas en las cuales van a financiar la campaña de toda esta gente nueva que quiere participar en las elecciones con nuevas ideas, con ideas frescas y con ideas renovadoras, ideas de cambio. Ideas como la que decía Gabriel, de reformar el sistema político, de actualizar la política libanesa, de penalizar a quien pretenda tener impunidad, de acabar con la corrupción, de acabar con el control y los intereses políticos de los países que influyen en el Líbano. Basta de influencia siria, basta de influencia iraní, basta de influencia francesa, basta de influencia americana. Ese sistema es el que puede salvar al Líbano. Y ese es el sistema que solamente va a cambiar si en las elecciones, paulatinamente, porque no va a ocurrir de un día para el otro, no va a ser una revolución armada tampoco, pero sí en las elecciones cada vez más hay más presencia de este tipo de gente. La buena noticia es que mucha gente, muchas elecciones que han habido, elecciones mucho menores y mucho de poca importancia, digamos, por ejemplo, en los sindicatos, en el sindicato de ingenieros, en realidad que no son sindicatos, son asociaciones civiles de ingenieros, por ejemplo, no ganó ninguno de los partidos tradicionales. Todas las bancas nuevas de la elección, que fue hace pocos meses, la ganaron los revolucionarios, la gente que quiere el cambio en el Líbano. Lo mismo ocurrió en la Asociación de Abogados, lo mismo ocurrieron en las elecciones de los centros universitarios de AUB, de LAU y de la Universidad de San Joseph. Es decir, que hay un cambio. Y toda esta gente que votó son gente nueva, gente que no había votado antes. Ustedes calculen que la mayoría de la población del Líbano no había nacido cuando terminó la guerra. Entonces ellos no conocen el Líbano que nosotros siempre defendemos, el de nuestros abuelos, el de nuestros antepasados. Ese Líbano nunca lo conocieron.
Ellos solamente conocen los Líbanos de las crisis, el Líbano de la guerra, el Líbano de la posguerra de ocupación siria, el Líbano de la invasión israelí, el Líbano del control incontenible de Hezbollah, el Líbano de los corruptos, el Líbano de la explosión, el Líbano de las crisis, de la falta de electricidad. Ese es el Líbano en el cual han vivido. Y es la gente joven la que quiere cambiar ese Líbano. Y es ahí donde está la esperanza. Gracias, Sergio. Gracias, Marcelo, y gracias, Sergio. Voy rescatando por orden de preguntas y de que levantan las manitos, ya están registrados. Hay dos preguntas en el chat, una de Jonathan y otra de Jorge Saba. Sergio, que bueno, en cierto modo quizás se han respondido en parte. Jonathan pregunta qué se debía a la crisis que existía en el Líbano previo a la explosión del año pasado. Y Jorge Saba pregunta si podemos considerar que el Líbano está fragmentado. Y yo la uno a esta pregunta, una pregunta mía personal, muy desde las relaciones internacionales, si se puede hablar sobre la posibilidad del Líbano como un Estado fallido. Ok. Gracias. La primera pregunta, o sea, el origen de la crisis es, para ponerlo en términos sencillos, yo les decía que la clase política que se apoderó, digamos, del gobierno libanés, es la misma clase que tuvo en la guerra, y esta clase política vivía, digamos, de los ingresos que tenía el Estado libanés, o de los ingresos que no tenía. ¿Qué pasó? El Estado libanés, después de haber estado destruido por la guerra, necesitó reconstruirse, necesitó reconstruir el ejército, necesitó reconstruir las ciudades, necesitó reconstruir su sistema, digamos, de funcionamiento normal, de un Estado normal después de tantos años de guerra, y eso hace de que el Líbano tuviera, para poder hacerlo, como no tenía la posibilidad de recaudar, tuvo que endeudarse, y ahí está parte del problema. Ese endeudamiento tan grande que tuvo el Líbano, al principio fue fácil porque había mucho dinero, digamos, de colaboraciones, de inversiones extranjeras o de apoyo extranjero, pero también había dinero de libaneses que dijeron, bueno, terminó la guerra, confío, lo pongo en los bancos libaneses. Los bancos libaneses le prestaron al Estado libanés, el Estado libanés que repartió en esta política prebendaria, en esta política de corrupción, en esta política clientelista de todos los que manejaban el Estado, lo dilapidó. Entonces, el Estado libanés se endeuda, la clase política se vuelve más rica, se reparten el Estado, se reparten lo que el Estado debía, en definitiva, y hoy encontramos con que el Estado está quebrado, el sistema financiero está quebrado, el país está empobrecido y la clase dirigente, la clase política, bueno, tenemos el primer ministro nuevo que acaban de nombrar, es el tipo más rico del Líbano. Entonces, algo estamos haciendo mal. Este señor tiene aproximadamente 5.000 millones de dólares de capital, es el hombre más rico del Líbano. Y que solamente asumió, porque fracasó, otro de los hombres más ricos del Líbano, que es Saad Hariri. Entonces, cuando a mí a veces me hablan de una revolución de clase, una revolución socialista, y no dejo de mirarlo con cierta admiración, porque algo de razón deben tener. Es decir, algo la clase política ha hecho mal para que un tipo como yo, que no soy socialista, diga, no, pero los socialistas por ahí tienen razón. O sea, acá hay realmente un problema de mala praxis, un problema de pésima administración política, social, económica, todo combinado por la ambición de un grupo de gente que no supera la 128. Qué coincidencia el número de los parlamentarios que hay en el Líbano. Es decir, yo creo que tenemos una clase política absolutamente perimida, una clase que hay que darle un beso, una medalla y mandarlo de vuelta a su casa. Algunos no van a poder porque algunos tienen casas en Europa y ahora van a venir todos los embargos que los europeos le van a poner a muchos de estos, donde no van a poder viajar a Europa, no van a poder utilizar sus mansiones en París o en Monte Carlo. Es decir, se viene un panorama negro para esta gente que se tiene que ir y que por eso no se quiere ir. Porque si se dan, ¿a dónde se van? En el Líbano no se pueden quedar porque los van a linchar cada vez que salgan de su casa. Fuera del Líbano hay ciertas sanciones que les van a estar imponiendo donde no van a poder ejercer todo el dinero del cual se apropiaron indebidamente. Esta gente no era multimillonaria cuando llegó al poder. Se hizo multimillonaria gracias al poder. Entonces, hay un problema
y eso explica la crisis, en realidad es un problema de mal funcionamiento de la política libanesa. Esa era la primera pregunta. La segunda no me acuerdo cuál era, perdón. Si podemos hablar del Líbano como un estado fragmentado, y yo también aprovecharía a consultarte sobre la posibilidad de pensar al Líbano como un estado fallido. Mira, el Líbano como estado fragmentado es el argumento que utilizan los políticos libaneses. Ellos dicen que el estado está fragmentado y cada uno de ellos maneja un pequeño fragmento. Ahora, la población del Líbano no piensa lo mismo. La población, en todo caso, si piensan en fragmentación, ahí está dividida en dos. Los que manejan la política y la economía son un fragmento y el resto de la población es el otro fragmento. Es decir, hay una clara distinción de cómo se ve cada cosa, ¿no es cierto? Los políticos lo quieren ver como una fragmentación, si se quiere, vertical, en la cual cada grupo está manejando un pedacito del Estado, y la población lo ve como una fragmentación horizontal en la cual los de arriba son un grupo y los de abajo son todo el resto de la población. Ahora, el pueblo libanés en su voluntad no está fragmentado. La gran mayoría de los libaneses, la abrumadora mayoría de los libaneses quieren lo mismo. Quieren un Estado normal. Quieren, más allá de la política, más allá de la ideología que tengan, lo que quieren es poder tener electricidad todos los días, quieren tener agua corriente, quieren poder tener un servicio público que los lleve a su trabajo, quieren no tener que depender de un pariente que vive en Australia para que les mande plata, quieren poder, como nosotros queremos cada uno de nosotros, tener la posibilidad de progresar, de estudiar y que cuando me recibo puedo conseguir un trabajo, quiero tener la posibilidad de educar a mis hijos, que son seres humanos normales como todos nosotros, y lo que queremos es simplemente un bienestar mínimo que es imposible generarlo hoy en el Líbano. La última pregunta, si no me equivoco, era el tema del Líbano, si es un Estado fallido. Bueno, muchos políticos en el Líbano lo dicen, no lo inventé yo, pero el Líbano no es un Estado fallido, sino un Estado con políticos fallidos. Yo el otro día me llamaron de una universidad en España para que prepare, ahora estoy yendo a España y voy a preparar una charla, y la charla va a ser medio jugando en términos, el Líbano, Estado fallido, pero también le tachamos la A y la I. Entonces, puede ser Líbano, Estado fallido, Estado fallado o Estado follado. ¿Qué quiere decir esto? El Líbano puede ser un Estado fallido de cierta forma, pero también es un Estado follado por su propia clase política, y es un Estado fallado porque nace con un sistema que lo va a llevar a la quiebra. Disculpen pero bueno, es un término gracioso, pero realmente eso es lo que yo pienso. El Líbano puede ser cualquiera de estas tres cosas. Y yo sinceramente creo que la clase política es la que fracasó. La clase política es la que utilizó un sistema confesional que en mucho tiempo funcionó bien, porque no nos olvidemos también de que el Líbano glorioso, el Líbano que atrajo las inversiones, el Líbano que atrajo a toda esta gente de Siria, de Irak, de Egipto, que se vinieron a vivir en el Líbano porque estaban perseguidos, el Líbano que atrajo a los armenios, el Líbano que atrajo a los palestinos, el Líbano que atrajo a los refugiados sirios, es un Líbano que tenía, donde la gente tenía libertad, que tenía oportunidad, que tenía facilidad. O sea, el sistema en sí permitió también que el Líbano progrese y se convierta en un ejemplo de Medio Oriente. Pero los políticos libaneses lo utilizaron para un beneficio propio, terminaron convirtiendo a este sistema político en un sistema absolutamente nefasto, inviable hoy, y que la gente ya no quiere saber más nada con esto. Entonces, yo creo que no es un Estado fallido porque el Líbano, la gente, los libaneses, más que nunca hoy, la mayoría estoy hablando de todas las distintas comunidades, hoy quieren reconstruir al Estado. Entonces, es un sistema político con una clase política fracasada, pero es un país en el cual la gente quiere hacer una experiencia revolucionaria en el sentido de que quieren modificar y quieren reformar a este Estado que ya no les sirve. Y eso, cuando hay un pueblo que quiere reformar este Estado que no funciona, cuando hay un pueblo que antes no se sentía parte de la misma nación y hoy sí, ahí está la esperanza. Y esa es la esperanza de que el Líbano no va a ser un Estado fallido porque hay un pueblo por debajo que no quiere que eso ocurra. Así que esa es mi percepción. Bueno,
Muchas gracias y también por un poco de risas a pesar de la crisis, ¿no? Y la situación que está atravesando el Líbano. Bueno, ahí han levantado la mano hace rato Agustín Villada y Manuel Torres, si quieren abrir micrófono. Gracias. Hola, buen día, no sé si se escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, primero buen día Sergio, buen día a todos los presentes. Es un gusto por fin poder escucharte, siempre tuve muy buenas referencias de tu trabajo y la experiencia sobre este campo. Mi pregunta rescata lo que es el comentario con el que se inició este conversatorio y recientemente fue retomado, que es la idea de que este Líbano está dejando de ser como lo conocemos, el Líbano como refugio está desapareciendo y ciertos caracteres identitarios hoy no los encontramos con tanta fuerza. Y sobre esta afirmación y con un enfoque más internacional, mi pregunta refiere a qué grado de implicancia sobre esta destrucción del Líbano que conocemos tiene lo que es el avance ruso sobre la región, ¿no? Principalmente intermediado por la Siria de al-Assad, y recientemente, si no me equivoco, el 18 de mayo hubo una cumbre entre diplomáticos rusos en Beirut con la política libanesa, y la idea es esta, ¿no? De que siempre que hay un avance ruso es con un paso muy duro, con ciertas condiciones también muy estrictas. Y nada, básicamente eso. ¿Qué grado de implicancia tiene este avance sobre el Líbano que conocemos? Mira, yo creo que en general en la región sí había un avance ruso. Rusia ha tenido una presencia en Medio Oriente desde hace mucho tiempo, especialmente en la Siria de los Assad. Ese lugar es un lugar que siempre ha estado muy cercano a la Unión Soviética en su momento y ahora Rusia. Y a partir de eso, indirectamente, es la influencia que tiene en el Líbano, a través de la influencia que Siria ejerce en el Líbano. Pero claramente no hay una influencia directa, concreta. Rusia, inteligentemente, lo que está haciendo es está tratando de involucrarse en la región de manera, para mí, mucho más hábil que lo está haciendo los Estados Unidos. Porque Estados Unidos está, en cierta forma, en retracción, eso es lo que dicen, que se van de Medio Oriente, la salida de su participación como actor principal es evidente en cierta forma, pero por otro lado no se resigna a querer seguir controlando la región a través de sus aliados regionales, ya sea Arabia Saudita o Israel, que son sus aliados preferidos, o apoyando las dictaduras como la de Egipto y otros países de la región. Es decir, Estados Unidos es como que ni estoy, pero no estoy. Y lamentablemente cuando está, lo está haciendo de manera no muy positiva. Rusia es bastante más hábil y bastante más inteligente porque ellos se están convirtiendo en un actor bastante más pragmático y bastante más dialoguista. Rusia habla absolutamente con todos. Habla con Israel, habla con Siria, habla con Arabia Saudita, habla con Irán, habla con Turquía. Están convirtiéndose en un actor, primero, bastante más honesto, en el sentido de que es más abierto, más allá de la intencionalidad última que tengan, ¿no? Que uno puede analizar desde el punto de vista pragmático de la política real, qué es lo que quiere Rusia, pero en la realidad Rusia al Líbano vino y ofreció ayuda, no está interviniendo directamente de manera directa, lo hace quizás a través de Siria, pero también tiene un acuerdo, tiene un pacto de caballeros, si se puede decir de esa manera, con Siria. Rusia entiende de que Siria tiene intereses muy particulares y precisos en el Líbano y que son mucho más importantes que los que puede tener Rusia. Entonces, indirectamente, lo que está haciendo Rusia está apoyando a lo que Siria quiere en el Líbano. Y eso coincide de alguna manera con lo que Irán quiere en el Líbano. Es decir, a Siria no le interesa un país absolutamente estable en el Líbano, pero tampoco lo quiere totalmente inestable. Es decir, ese status quo de no resuelvo los problemas, los tengo, pero que de alguna manera no creo problemas para Siria, la idea de que Hezbollah sea el principal actor político en el Líbano es muy importante tanto para Siria como para Irán. Para Irán es lógico porque Hezbollah, según sus propias declaraciones y sus propias manifestaciones, hace lo que Irán le ordena, pero también tiene un ordenamiento geopolítico en el cual Siria le sirve muchísimo. Sin Siria controlada por los Assad, que tiene el apoyo de Rusia, Hezbollah no podría hacer lo que está haciendo en el Líbano, ni con sus armas,
ni con el tráfico de contrabando que tiene, ni el control de la frontera porosa que está en manos de Hezbollah, donde pasa el contrabando, donde pasa el tráfico de armas, el tráfico de droga. Es decir, es muy importante para Hezbollah que Assad esté controlando Siria. Y por eso fue que se involucró tanto en la guerra de Siria, porque no puede admitir una Siria sin Assad. Y para los iraníes es lo mismo. Es decir, Assad se convierte en un actor esencial para Hezbollah, para Irán y para Rusia. En ese sentido, hay una convergencia de intereses. Muchas gracias. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias por la oportunidad y por el espacio. Saludarles a todos los presentes también. Quería preguntarte, Sergio, en realidad si podías profundizar un poco más sobre el papel de Hezbollah en la crisis actual y pensar un poco qué puede llegar a significar que Hezbollah se posicione como el actor principal de esta reconstrucción del Líbano de alguna manera, en el caso de que tome el poder por algún medio, cualquiera sea, y bueno, ¿qué podría significar un poco para el Líbano de que Hezbollah actúe como rol principal? Y relacionado, recién me surge la duda también a la pregunta de Agustín, ¿qué significa la crisis del Líbano un poco en la región? Si bien ya has hablado de la importancia para Siria y para Irán en su relación con Hezbollah, pensar un poco también en Israel y en Arabia Saudita. Buenísimo. Bueno, lo que preguntaste da para hacer una tesis de doctorado, pero bueno, voy a tratar de responder un poco. A ver, Hezbollah, en un principio, ellos trataron de aislarse y de separarse, digamos, de la crisis. Ellos dijeron, no, nosotros no estábamos en el gobierno, este gobierno de la posguerra, claramente Hezbollah al principio no participó hasta el 2005, hasta el 2006. ¿Por qué no participó? Porque el Líbano estaba controlado por Siria, que era su aliado y protector. Es decir, no necesitaba ser parte de este sistema político, de este nuevo Líbano. O sea, los primeros 5 o 6 años, que estaba la misma corrupción, el mismo reparto político, Hezbollah no era partícipe de esto. Y eso es uno de los elementos que ellos siempre han utilizado diciendo, no, la corrupción no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, mi respuesta a eso es que cuando uno habla de corrupción, habla del aprovechamiento de algún recurso del Estado para beneficio propio. ¿Y qué aprovechamiento de un recurso del Estado para beneficio propio más grande hay que controlar un pedazo de territorio? Hezbollah siempre controló un pedazo de territorio, físicamente, materialmente, políticamente. Es decir, al controlar un pedazo de territorio le estoy privando al Estado, eso es un acto de corrupción, pero le estoy privando al Estado el beneficio de controlar su soberanía. No podía entrar el ejército libanés a donde estaba Hezbollah. Entonces, Hezbollah es tan corrupto como todos los demás, a pesar de que ellos dicen que están limpios. La corrupción se maneja de otra manera. Es decir, ellos controlan un pedazo, los otros controlaban un ministerio. No, Hezbollah controlaba un territorio, controlaba una población. Mientras el Estado libanés se repartía entre los políticos, Hezbollah aprovechaba y repartía entre su gente, consolidándose como una institución múltiple, no solamente como una milicia, sino como un partido político que comienza a aparecer, que comienza a participar en las elecciones posteriormente, una institución de beneficencia social, en la cual repartían beneficios, creando hospitales. Es un organismo que emplea a la gran mayoría de los chiitas del sur del Líbano, están empleados indirecta o directamente por Hezbollah, por hospitales que manejan ellos, por escuelas que manejan ellos, o por la milicia. Un miliciano de Hezbollah hoy gana $1.100 por mes. Un soldado del ejército libanés gana 80. Es decir, ahí tenemos un acto también de corrupción, de competencia contra el Estado libanés. Ese es digamos, el principio. En cuanto a la corrupción del gobierno, Hezbollah es parte del gobierno libanés de hace mucho tiempo. Y cuando se retira Siria, ellos también entran en el reparto de la política y quieren apropiarse de ciertos ministerios. Generalmente el Ministerio de Salud o de Obras Sociales, o son los ministerios que tienen más tendencia a poder manejar gente. Y ellos se cambiaron figurita con los demás partidos políticos como lo hacen todos los demás. O sea, no se puede decir que Hezbollah no era parte del sistema político. Lo que sí se puede decir que además de ser parte del sistema político,
tienen su propia vida, porque controlan un territorio, porque tienen una milicia, porque tienen una política exterior propia, y cuando en el 2006 decidieron atacar a Israel, no le consultaron a nadie. Entonces ellos inventaron una guerra contra Israel que no fue aprobada por el gobierno libanés, y el pueblo libanés fue víctima de esa guerra. Todos los libaneses fueron víctimas, porque Israel retalió contra todo el Líbano, bombardeó indiscriminadamente. Ya sabemos cómo bombardean los israelíes, no les voy a contar a ustedes. Es decir, pero eso fue una provocación de Hezbollah porque estaba perdiendo poder político. Ellos entendían que esta maniobra les podía a ellos facilitar la recuperación, digamos, de su imagen como defensores de la patria, como defensores ante el enemigo sionista, bueno, todo el verso que ya conocemos, ¿no? Entonces, esto hace de que Hezbollah sea responsable también, y ni hablar de la explosión en el puerto, que para mí es central. La explosión en el puerto, hay muchas investigaciones, hay muchas documentación que indica que Hezbollah es el principal actor involucrado en la explosión del puerto de Beirut. Esto no es un invento mío, hay documentación que atesta de esto, y que claramente el gobierno libanés está protegiendo porque no quiere que esto se sepa. Claro, no es solamente el único responsable, porque acá hay una responsabilidad de todo el Estado libanés. Hay una participación política, hay una negligencia criminal del Estado libanés, pero en el caso de Hezbollah no solo es negligencia criminal, sino que es premeditada y deliberada. ¿Por qué? Si ustedes analizan un poquito, me voy a tomar un par de minutos para explicar la explosión, por qué terminó estos explosivos en el puerto de Beirut. Fíjense, hay no sé cuántos países involucrados. Este era un producto, nitrato de amonio, que se produjo en Georgia, que lo trasladó un barco de Moldova, que no tiene mar. Fíjense que la Marina de Moldova, un país que no tiene costa, cuya dueño era una empresa, cuyo dueño era una empresa de Panamá, que tenía oficinas en Chipre, y que le había alquilado un barco a una empresa registrada en las Islas Marshall, que no sé ni dónde quedan, y que tiene oficinas en Londres y Ucrania, pero están cerradas hace un montón de tiempo que nadie atiende. Básicamente es una casilla de correo. Es decir, todo esto es muy oscuro. Una mercadería que se compra, técnicamente nadie pagó esta mercadería. Fíjense, ¿cómo puede ser que esta mercadería, que tenía un valor de 700.000 euros, o sea, tampoco no es una cosa tan cara, porque este es un producto que se usa para la minería o para la agricultura. En este caso, supuestamente hay un contrato que lo había comprado la fábrica de explosivos de Mozambique, ahí donde iba el material, venía de Georgia hacia Mozambique, y que la empresa dueña del barco, la empresa dueña del barco, que era manejado por un ruso, este ruso llama por teléfono antes de que el barco pase por Beirut y le dice, no, tenemos que pasar por Beirut a retirar un material, unos camiones que se los vamos a retirar en Beirut y los vamos a mandar a Jordania. Y esa fue la razón por la cual este producto terminó en Beirut. Ahora, la empresa de Mozambique nunca lo pagó. O sea, ustedes saben, en el comercio internacional, ahí veo que hay algunos estudiantes de relaciones internacionales, en el comercio internacional, cuando alguien compra una mercadería es CIF o FOB, es decir, se paga la mercadería, llevan hasta el puerto de mi país, o se paga la totalidad de la mercadería con el costo del seguro y flete, pero nadie compra algo internacionalmente y le dice, cuando llegue a mi casa te lo pago. Bueno, este contrato era así. Cuando llegue a Mozambique te lo pago. No existe eso. Nadie pagó a nadie una cantidad de material de 700.000 euros. El alquiler del barco costó 1 millón de euros. O sea, ¿ustedes alquilarían un auto por 1 millón de euros para trasladar una mercadería que le va a dar una ganancia de 700.000? Claramente el negocio daba pérdida. ¿Cómo terminó eso en el puerto de Beirut? Hay otra investigación muy importante que está saliendo a la luz estos días, en la cual coincide el FBI, que fue invitado después de la explosión con los investigadores franceses y con los investigadores libaneses, coinciden en que lo que explotó en el Líbano fueron más o menos 550 toneladas de nitrato de amonio.
pero lo que había en el barco que llegó al Líbano con esa mercadería eran 2.700 toneladas. ¿Qué pasó con las otras 2.200 toneladas? En realidad ya no estaban en el puerto de Beirut. En realidad se habían trasladado a Siria para ser utilizadas por Bashar Assad en su acción contra sus enemigos internos, que en definitiva terminó destruyendo Siria. Esta mercadería que entró por el Líbano a un puerto controlado absolutamente por Hezbollah, porque nada ocurre en el puerto del Líbano si no Hezbollah lo aprueba, con el conocimiento de todos los políticos libaneses. Y les cuento un dato: este señor, que va a ser el próximo primer ministro, era el primer ministro del Líbano cuando llegó el nitrato de amonio al Líbano. Este señor que estamos poniendo de primer ministro sabía que había 2.700 toneladas de nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Y si usted me dice que nosotros no tenemos que hacer nada por esto, le digo, flaco, ¿para qué somos Unión Libanesa? ¿Para qué somos emigración? ¿Para qué eso? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que protestar. No podemos seguir aceptando que quien hoy va a ser el primer ministro del Líbano sea el tipo que admitió que entran 2.700 toneladas, que no estaban aseguradas, que no tenían las condiciones y que no pueden estar en una ciudad portuaria donde todo es alrededor del puerto de Beirut, porque el puerto de Beirut es el centro de la ciudad, como ustedes bien conocen. Entonces, son todos cómplices, son todos delincuentes. Esta es la clase política que nos gobierna. Más allá de que les guste Hezbollah, no les guste Hezbollah, les guste Mikati, no les guste Mikati, les guste Samir Yahya, no les guste Samir Yahya, es irrelevante. Lo que es relevante es que todos estos tipos juntos han destruido el país, coordinadamente, para defender sus propios intereses. Parece que los asusté, no hay más preguntas. Sergio, ahí ha alzado la mano Karim desde México. Karim Harb, que te quiere hacer una pregunta. Gracias por acompañarnos, Karim. Gracias, Guillermina. Gracias, Sergio, por la oportunidad de charlar contigo. Saludos desde Monterrey, México. Pregunta. Muy interesante lo que comentas, que la decisión del pueblo, en la decisión del pueblo libanés a través de las elecciones está el verdadero cambio. Paulatino, no es inmediato, etc. La gran pregunta, la pregunta de los 64 millones, como decimos aquí en México, ¿qué tanto se respeta el voto del ciudadano libanés del Líbano? Bueno, mira, hasta ahora el sistema de elecciones en el Líbano ha sido bastante transparente. No tenemos antecedentes de mucho fraude, en el sentido de que no es un fraude organizado como quizás ocurre en otros países. Tampoco gana el 99,9% de los votos como ocurre en Siria desde hace 50 años. Eso no ocurre en el Líbano. Primero porque el sistema político no lo permite, pero hay un tema de seria preocupación. ¿Y cuál es? La ley electoral que se estableció en el Líbano, que siempre cambian, todos los años cambian, porque es una negociación política, favorece a los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? Por la organización de los distritos, buscan la forma en la cual ellos tengan mayor preponderancia en un lado que en el otro, el sistema proporcional, digamos, de elección, que se eligen siempre los más votados, que tiene una estructura política, ¿no? Todos los partidos tradicionales libaneses tienen una estructura establecida de mucho tiempo y tiene una relación política con su votante tradicional, histórico, bastante comprometida. ¿Por qué? Por el clientelismo político, porque son ellos los que les consiguen el trabajo, porque son ellos los que les consiguen digamos, la posibilidad de una ayuda económica, o le ayudan a reconstruir su casa, o le ayudan a tener un generador de electricidad. Es decir, el sistema político está tan corrupto que eso hace que sea muy difícil para los nuevos partidos políticos competir. Lo que pasa es que, y hay otra realidad, que generalmente en el Líbano hay mucha compra de votos, hay mucho incentivo financiero para que lo voten, y en estas próximas elecciones, que supuestamente se tienen que dar en 8 meses, lo que va a ocurrir es que estos mismos partidos políticos, que tienen un montón de dinero acumulado, porque sus jefes políticos son todos trillonarios, son los que van a poder comprar a los votos mucho más baratos que antes. ¿Por qué? Porque antes, para comprar un voto en dólares era mucho más caro que ahora con la devaluación que tiene el sistema libanés, la lira libanesa. Entonces, hoy es mucho más barato comprar un voto que antes. Sí, la gente tiene hambre,
por primera vez en el Líbano, después de 100 y pico de años, el pueblo tiene hambre, el pueblo no tiene muchas posibilidades de tener alguna de las cosas a las cuales está acostumbrado a tener, y de repente viene alguien que me ofrece o un trabajo, o me ofrece un incentivo financiero, o me ofrece algún tipo de posibilidades, y uno tiene que pensar que lo primero que hay que hacer es alimentar la familia. Esa es la preocupación más grande que personalmente yo tengo, es de que el clientelismo político puede alterar este tipo de elecciones. Ahora bien, ¿cuál es la contrapartida? Como estamos viendo en las elecciones, digamos, de ingenieros, de abogados en las universidades, también hay una nueva clase política, hay una nueva clase de votantes que antes no existía, que no tiene compromiso político, que quiere vivir como un ser humano normal. Y esa gente no está dispuesta a que lo compren por $100, por $50, porque ellos quieren un futuro. Ellos quieren un futuro decente, un futuro digno. Entonces, esa gente, si participa masivamente, les va a traer muchas complicaciones a los partidos políticos tradicionales. Y esa es la gente que posiblemente pueda determinar el cambio. Yo no creo que de los 128 diputados esta gente consiga, no sé, si se consigue un 10%, un 20%, está bien. El tema es que al conseguir eso, un 10%, un 20%, ojalá sea mucho más, si uno vemos por el enojo de la gente, podría llegar a ser mucho más, pero uno nunca lo sabe hasta que las elecciones ocurran. Si hay una participación política efectiva de todo este grupo que están ahora separados, deslindados, pero que tiene un interés común de reconstruir el país, el Parlamento libanés no la va a tener tan fácil de aprobar determinadas leyes, porque ahí comienzan a jugar como un bloque político más. Y en el Líbano siempre hay negociaciones de bloque político. Entonces este bloque político nuevo que puede entrar puede determinar que muchas de las negociaciones sean a favor de un cambio. Sobre todo cuando hay un gran enojo popular de la gente con la clase política tradicional. Entonces, el temor más grande que yo tengo, que esta clase política que gobierna hoy elija no hacer las elecciones, que no sería la primera vez. En el Líbano se han pospuesto elecciones muchas veces, se autorrenovaron las bancas en el Parlamento por decisión de los propios diputados, y la posibilidad de que eso ocurra de nuevo, aduciendo, no, hay una crisis política, el COVID, el no están dadas las condiciones, tienen miles de excusas para poner y tratar de posponer las elecciones. Ese sería, o si directamente suspenderlas. Si eso ocurre, yo creo que va a haber una revolución bastante más firme en el Líbano, bastante más cruenta y bastante más violenta por parte de la gente que ya no se lo banca más a este sistema y no se banca más a esta clase política. Una pregunta rápida, nada más para terminar el punto. ¿Nuestros hermanos libaneses sí salen a votar o hay un alto porcentaje de ausentismo? Normalmente, típicamente. Normalmente los libaneses no son muy votantes. Normalmente hay no vota más entre el 50 y el 55% de la población. Y acá de nuevo les traigo, por ejemplo, la diáspora. En la diáspora, en las últimas elecciones, que nosotros tenemos, los que somos ciudadanos, tenemos la posibilidad de votar. El año pasado había, en la diáspora libanesa hay 1 millón de personas con capacidad de votar. Hay 1 millón de libaneses fuera del Líbano que tenemos la posibilidad de votar. Y en las últimas elecciones votaron 82.000 personas. Quiere decir que menos del 8% votamos. Y ese es un tema que está tratando de movilizar mucho, estos nuevos grupos que yo le digo, están tratando de movilizar el voto de la diáspora. Queremos que la diáspora participe, que la diáspora emita su voto, y ahora la nueva estrategia del gobierno, están viendo de que la diáspora está inquieta, la diáspora está activa, la diáspora está, de nuevo, hablo de la diáspora más activa, no de la diáspora muy vieja, que muchos no tienen ni siquiera la ciudadanía libanesa. Pero este 1 millón de personas que están afuera y que están trabajando activamente, el gobierno libanés quiere imponer esta idea de que se elijan 6 diputados para la diáspora. Si esto ocurre, limitan mucho el efecto de este 1 millón de personas, porque en el Líbano hay 4 millones de votantes. Si 1 millón de esos son la diáspora, es el 30%, 33% de la población, perdón, el 25% de los votos. Pero al limitarles y darles 6 diputados, es un porcentaje que no llega a ser el 5% del Parlamento. Entonces, es una estrategia política que ustedes van a empezar a escuchar, seguramente desde la embajada, que nos van a invitar a votar, pero que vamos a tener que votar por 6 diputados, que no sé cómo lo vamos a elegir. A lo mejor
ponen un maronita por América Latina, un chiita por África, un sunita por Medio Oriente, lo cual es ridículo, porque si yo soy un chiita, supóngase que yo fuera chiita en Argentina, ¿por qué voy a votar por un maronita? Me están forzando a votar por un tipo que no es de mi comunidad. Entonces, si son confesionales, sean coherentes. Si no, no seamos confesionales. Y no me hagan votar a mí por un maronita. O no hagan votar a un maronita en África por un chiita. No es lógico. ¿Por qué no es lógico? Porque todo está basado en los intereses de la clase política. No hay, la única lógica y coherencia que hay en el Líbano es todo para el beneficio de la clase política gobernante. Más allá de la ideología, más allá de la secta, más allá del nombre del partido. Gracias, Sergio. Gracias a Karim y a Sergio. Vamos a tomar 20 minutos más de conversatorio con Sergio. Está realmente muy rico este intercambio, pero bueno, lamentablemente Sergio también tendrá que descansar. Sergio, hay una pregunta en el chat de Carlos Aviagle que te pregunta si sería posible y útil que las instituciones de la diáspora expresen su apoyo a los nuevos políticos. Y a continuación, Laura Elías, si querés realzar tu micrófono y hacer la pregunta. Gracias. Sí, yo creo que para mí es fundamental, Carlos, que la diáspora se exprese. No sé si necesariamente apoyando a los partidos, o sea, más allá de apoyando a los partidos, apoyando ideas, apoyando conceptos. Es decir, que la diáspora diga, esto no lo queremos más. Es decir, más allá de ir a hacer una misa, que me parece hermoso que hagamos una misa por los damnificados, los muertos en el puerto de Beirut, más allá que nos juntemos en un acto que yo leí, se llama protocolar en el Monumento Gibran, y que todo eso está muy bien, lo apoyo y lo aplaudo y lo felicito porque están manteniendo una llama viva, pero hay que ir un poquito más allá, y hay que tener en cuenta que nuestro Líbano está desapareciendo, que lo que tanto nosotros nos encanta el kebbe, vamos a ir al Líbano, no va a haber kebbe, no hay carne, no hay trigo. Vamos a ir al Líbano, no vamos a poder comer tabule, porque no hay agua para regar el perejil, no hay agua para criar tomates. Vamos a ir nos encanta el dabke. En el Líbano no se baila el dabke porque están todos tristes, porque la gente no sabe cómo llegar al día siguiente. Y entonces se está desnaturalizando el Líbano. Y cuando volvamos al Líbano nos vamos a encontrar con un país realmente triste. Y lo que tenemos que tratar de hacer es que eso no ocurra más. Tenemos que tratar de manifestarnos, expresarnos con el embajador del Líbano, que es el representante en Argentina del gobierno libanés, y decirle, estamos enojados, señor. Estamos enojados con lo que está pasando en el Líbano. Usted representa un gobierno que es impune y no quiere reconocer su responsabilidad y que está buscando mantener una inmunidad absolutamente inaceptable, que los que sean criminales paguen por sus crímenes. Si no, ¿qué tipo de Líbano vamos a tener? Un Líbano totalmente donde realmente gobierna el terror, donde gobierna el caos. Ese es el Líbano al que estamos yendo. Y eso es lo que nosotros, como descendientes de libaneses, para mí, tenemos que tratar de manifestar nuestra disconformidad, nuestra tristeza, pero también nuestro enojo. No, nuestros padres, nuestros abuelos se darían vuelta en la tumba porque todos se murieron con la idea de volver al Líbano, y lo que está pasando, el Líbano al que podrían llegar a volver o al que nosotros vamos a volver algún día a visitar, va a ser un país que va a ser totalmente desconocido hasta para nosotros. Entonces, mantengamos la identidad, mantengamos esa idea de nación de coexistencia. En el Líbano no puede haber coexistencia cuando no hay respeto por el ser humano. El gobierno libanés no respeta al ser humano. Los partidos políticos libaneses no respetan al ser humano. ¿Qué clase de coexistencia vamos a tener? Si me respetan como cristiano, yo quiero que me respeten como ser humano primero. Que me den la dignidad que me merezco por haber nacido, por haber sido creado por Dios. Simplemente eso pido. Que me den la oportunidad de que, si nací en el Líbano, de que mis hijos sigan en el Líbano, que me den la oportunidad de educarme, que me den la oportunidad de comer, que me den la oportunidad de realizarme en un país, como lo requiere cualquier ciudadano del mundo. No se está pidiendo mucho más que eso. Y hoy, quienes están impidiendo eso es la clase política que gobierna en el Líbano. Así que creo que eso es lo que la diáspora debería
de alguna manera manifestarse enfáticamente en todos los países. Entiendo de que ocurre más en países donde hay una diáspora más nueva, pero nosotros tampoco, la diáspora más vieja, no nos podemos quedar callados, porque el Líbano que nosotros tanto defendemos a través de la UCAL está desapareciendo ante nuestros propios ojos. Gracias, Sergio. Laura y ahí Andrés también Bullaude, el presidente de la filial Mendoza, me ha pedido hacerte una pregunta, Sergio. Hola, Sergio. Gracias por todo esto que estás dándonos, que es impresionante. Es hermoso aprender con vos. Yo tengo una duda, aunque estoy asombrada por todo lo que dijiste de las elecciones y todo ese tipo de problemas. ¿Qué pasa? Que hace tanto que el Líbano no puede formar gobierno. ¿Qué sistema es el que tienen que no pueden formar gobierno después de tanto tiempo? Bueno, básicamente, digamos, como parte de acuerdos que vienen, son acuerdos históricos que han sido acumulados, ¿no? Algunos acuerdos políticos tienen que ver con la propia naturaleza del Estado confesional al cual hacía alusión Gabriel hace un rato, en el que, bueno, sabemos que el presidente tiene que ser de una comunidad maronita, el primer ministro sunita y el presidente del parlamento chiita. Con lo cual ya ahí tenemos que cada uno representa en cierta medida o se aduce la representación de esa comunidad. Y no, el presidente tiene que representar a todos los libaneses, por más de que sea maronita. El presidente del parlamento tiene que representar a todos los libaneses, por más de que sea chiita. Y el presidente del Consejo de Ministros tiene que representar a todo el Estado libanés y no a su comunidad sunita. Y eso no viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Entonces tenemos, lo que decía, el aprovechamiento de esta distribución del Estado para beneficio de cada uno. Pero también a nivel ministerial ocurre lo mismo. Por acuerdos que vienen desde el acuerdo de Taif, cuando terminó la guerra, que bueno, es muy largo de explicar, y por acuerdos que vienen también, el acuerdo de Doha, que fue en el 2008, los ministerios se tienen que distribuir de acuerdo a la mitad tienen que ser para cristianos y la mitad tiene que ser para musulmanes. Eso es un acuerdo político derivado de este confesionalismo y derivado de estos acuerdos de paz. También el presidente tiene que tener, según estos acuerdos, algunos ministros que le respondan a él, el primer ministro, y los partidos políticos en cierta medida tienen que estar representados en el gabinete de ministros. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el último gobierno, el anterior, digamos, antes de que cayera Hariri, los ministros estaban distribuidos de acuerdo a la representación parlamentaria que tenían. Entonces, ¿dónde está el sistema republicano? Si el si el Consejo de Ministros, que es el gobierno del Ejecutivo, porque el presidente es el presidente de la nación, pero es más testimonial que realmente ejecutivo. El ejecutivo es el primer ministro y su gabinete. Si el gabinete es exactamente una reproducción del Parlamento, ¿cuál es el sistema republicano? Porque todo se termina de deliberar en el Parlamento y le mandan a decir a los ministros lo que tienen que decir. Entonces estamos destruyendo la República con estos acuerdos. Porque no puede ser que los ministros tengan que responder a lo que quieren los diputados. Supuestamente los diputados están para cuestionar a los ministros si hace falta, y los ministros tienen que tener un plan de gobierno, independiente de lo que pueda querer, digamos, el Parlamento. No, acá en el Líbano es todo al revés. El gobierno tiene que ser un reflejo del Parlamento. Ahora, ¿por qué no se forma gobierno? El gobierno anterior demoró 8 meses, Hariri, desde que lo nombraron. Acuérdense que Hariri es el primer ministro que cayó en octubre. Él fue el que era ministro cuando explotó, cuando comienza la revolución. Él era el primer ministro. Entonces, cuando pasa todo lo que pasa con la crisis, la explosión y todo, ¿qué hacen los libaneses? ¿Vuelven a llamar al mismo ministro que estaba antes? O sea, es inconcebible, está en contra de todo lo que pretende la gente que manifestaba en la calle. Y este señor lo que hace cuando llega, y tuvo 8 meses para negociar, empezó a pelearse con Gibran Bassil para ver qué ministro controlaba cada uno, y cuál era el ministro que respondía a mí, cuál era el ministro que respondía. Se estaban de nuevo repartiendo el poder, como lo vienen haciendo desde la posguerra. Era nada más y nada menos que una lucha política para mantener las prebendas que cada uno quiere tener. Y no solo eso, sino que ambos se están preparando
para la elección presidencial. Gebran Bassil quiere ser el próximo presidente del Líbano, abiertamente, y Michel Aoun, que es su suegro, quiere que Gebran Bassil sea el próximo presidente. Entonces, quiere que esté en el gobierno, porque si queda fuera del gobierno, realmente no tiene muchas posibilidades de maniobrar de manera ejecutiva para ser el presidente. Y Hariri quiere hacer todo para que Gebran Bassil no sea el presidente. Entonces, es imposible. Imagínense que esto sería una especie de mafia, que cada uno controla un barrio de Buenos Aires. Imagínense Buenos Aires, en donde los barrios están controlados por distintos grupos de mafia. Y cada uno no quiere perder su distrito, quiere seguir manteniendo el control de su distrito, pero al mismo tiempo no quiere que el del distrito del lado crezca porque puede amenazar mis propias condiciones. Eso es lo que ocurre en el Líbano. Entonces, por eso no lograron formar gobierno, porque a pesar de decir un gobierno de técnicos, y la verdad que los técnicos pobres a los que habían nombrado para ser ministros y todo, porque realmente no tienen ninguna capacidad de decisión. Técnicamente, Diab es técnico. Técnicamente, la gente que él trajo a su gobierno son tipos que no vienen de la política, son técnicos, pero claro, cada uno tiene que estar apoyado por un partido político. Y los partidos políticos los llaman por teléfono cuando tienen que tomar decisiones y le dicen esto sí, esto no. Entonces, es muy difícil el impasse cuando tienen que negociar, digamos, el futuro de cada uno de estos grupos que quieren perpetuarse en el control de lo que tienen y que al mismo tiempo son los responsables de la crisis que se ha producido y que saben que si se levanta la inmunidad sobre la explosión del puerto de Beirut y saben que si se investiga el problema de la crisis financiera, ellos van a ser quienes van a ser juzgados y encontrados culpables de la crisis. Entonces, la mejor manera es que todo quede como está, que se mantenga lo más posible el status quo y que ellos no pierdan el poder político que tienen. Fíjense que en el Líbano, por el sistema judicial que hay en el Líbano, los que tienen que levantar la inmunidad son los sospechosos. Es inconcebible. Ellos son los que tienen que decidir si se levanta la inmunidad política a ellos mismos. Entonces, yo soy un sospechoso que me pueden meter en cana y puedo perder el poder político y puedo perderme el pedacito de torta que me queda del Líbano. Claramente no voy a permitir que levanten la inmunidad, porque voy en cana. Realmente asusta todo esto. Gracias, Sergio. Perdone las malas noticias, pero bueno. No, pero siempre tenemos un resquicio de esperanza, así que bueno. Las elecciones. Exactamente. Las elecciones son la esperanza. Las elecciones. Gracias, Sergio. Como siempre, en Argentina es lo mismo. Igual que acá. Gracias. Andrés, por favor. Sí, justamente a esas últimas dos palabras o tres que dijiste, Sergio, iba lo mío. Mencionaste en varias oportunidades la gente con los problemas comunes en la calle, en el Líbano, con sus reclamos, la clase política desgastada, etcétera, etcétera. Y no puedo evitar ver el reflejo del Líbano en la Argentina o viceversa, la Argentina reflejada en el Líbano. Nosotros pasamos por gente en la calle, tipo cabildos abiertos, que se vayan todos, gente que vino fuera de la política a ofrecer sus servicios, etcétera, etcétera. Y bueno, a mi juicio, los resultados acá no fueron buenos en Argentina, todo lo contrario. ¿Qué indica que en el Líbano va a ser diferente para vos? Me parece que la explosión del puerto de Beirut marca, estoy de acuerdo contigo, me parece, yo siempre he dicho y he escrito sobre eso, me parece que inclusive en el Boletín de Mendoza yo he escrito de algunas similitudes, y que en el Líbano, en Argentina se decía que se vayan todos y no se fue nadie. Es más, se agregaron algunos otros nuevos que son peores que los que había antes. Y en el Líbano decían Keldon yani Keldon, es decir, todos significa todos. Es difícil que eso ocurra, es decir, y más en la forma que yo le digo que está entramado el sistema del Líbano. Lo que pasa es que yo creo que la explosión del puerto de Beirut significa un quiebre tan grande en la psicosis de la gente, en la psique de la gente, significa un impacto tan importante que
esta gente dice, bueno, una cosa es que me roben, una cosa es que roben y se repartan el poder, una cosa es que quizás me sea más difícil trabajar, o quizás tenga que emigrar mi hijo, pero otra cosa es que me maten. Y me maten. ¿Cuántos de ustedes pasaron por frente del lugar a donde explotó la bomba? Si alguno de ustedes hubiera estado visitando el Líbano y hubieran pasado por ahí, que todos pasamos por ahí, podrían ser una de las víctimas. Es decir, el Líbano no está a salvo nadie por la manera en que la clase política lo está manejando. Y fíjense ahora, los incendios. El Líbano no puede responder a los incendios. El Líbano no puede responder a la falta de agua. El Líbano no puede responder a la falta de electricidad. Entonces, ¿por qué voy a mantener esta clase política que no me da absolutamente nada y encima me hace correr el riesgo de perder la vida en cualquier momento? Ya sea por tomar agua contaminada, porque se me incendie la casa, porque pase por un lugar y me explote una bomba o me explote una bomba casi del tamaño de Hiroshima. Es decir, es demasiado. Es demasiado, y eso es lo que da la sensación de que puede ser un punto de inflexión en la vida política del Líbano. Y ojalá lo sea, porque si no lo es, el Líbano está perdido. El Líbano, como lo conocemos, está perdido. Yo tengo esperanza de que no es así. Yo tengo esperanza que se va a poder, más allá de la potencial de Hezbollah, y perdón, Manuel, porque no contesté el rol de Hezbollah a nivel regional, es muy largo para explicar, pero bueno. Más allá de que Hezbollah quede como partido importante o no, todo eso es en realidad anecdótico a la crisis existencial que tiene el Líbano. Creo que es demasiado grave lo que pasó y lo que sigue pasando sin que el gobierno libanés reaccione. No quieren investigar la explosión del puerto de Beirut. Imagínense si tuviéramos un gobierno en la Argentina donde ocurre algo parecido y el gobierno mira para el otro lado y no quiere investigar absolutamente nada de lo que pasó. Estaremos todos en las calles rompiendo todo. Pero más allá de la ideología que tengamos, que estemos de acuerdo o no con el gobierno, es inaceptable como ciudadanos. Entonces, la esperanza es que es un punto de inflexión y la esperanza que hay una gran cantidad de libaneses que quieren un país nuevo, que quieren un país menos confesional, que quieren un país en donde no le importe si el del lado es chiita, maronita, sunita o druso, quieren una vida digna para todos, quieren una vida con futuro, con esperanza de vivir y nada, que puedan vivir una vida normal. Y eso el gobierno libanés de hoy y la clase política de hoy no lo están ofreciendo, ni están siquiera resolviendo las necesidades elementales. Eso me hace pensar de que puede haber una revolución democrática en el Líbano a través de las urnas. Gracias, Jorge. Sergio, muy amable. Pero una cosita, por favor, no puedo dejarla pasar. Hablando de explosiones, nosotros tuvimos la AMIA y la Embajada de Israel y no hay culpables, así que por ahí estamos igual. Sí, la dimensión es diferente y los actores son diferentes, porque, bueno, quizás los actores no sean tan diferentes, pero a lo que me refiero es que la participación política es mucho más amplia en el Líbano que lo que ocurrió en la AMIA, desde mi punto de vista. La AMIA fue una explosión que puede haber tenido que ver con temas internos y temas externos, sobre todo externos para mí, pero en el tema del Líbano hay una, como yo lo llamo, es una negligencia criminal premeditada y deliberada por parte del sistema político, que yo no creo que haya sido así en la Argentina. Yo no creo que el Estado argentino haya participado deliberadamente de la explosión de la AMIA. Me parece que no. O sea, hay una sensible diferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambos. Al respecto de esto hay un comentario en el chat de José Manuel Prieto Ganim sobre la explosión en Río Tercero y José Manuel
dice que, bueno, justamente la persona fue senadora hasta que se murió, hizo explotar una fábrica militar para encubrir una venta ilegal de armas, ¿no? Bueno, este es un tema que da para otro conversatorio seguramente. Dado los tiempos, muchísimas gracias a todos realmente por las preguntas, y disculpen que no podamos tomar todas las preguntas, pero quién sabe si Sergio está dispuesto, volvemos a encontrarnos para una segunda parte. Voy a hacer dos últimas preguntas rescatadas del chat, una de Marón Aún y otra de Odile Rufail. Marón, Sergio te consulta si es grave pensar que Hezbollah, para mantener su influencia, puede realizar actos contra Israel y a su vez tomar represalias, como se ha tomado noticia en los últimos días. Esa por una parte. Y la de Odile Murat Rufail consulta, dice que tengo entendido que el Líbano recibió muchas donaciones de varios empresarios de todo el exterior. Hasta hoy no se sabe en qué se gastaron. Hay un juicio a un juez que está involucrado en ese asunto. Gracias, Sergio. Bueno, la pregunta de Marón, en realidad, Hezbollah no le hace falta mucho más para tener influencias. Hezbollah es el partido más influyente en la política libanesa de hoy. Y si bien es cierto que ha utilizado una confrontación contra Israel en el 2006, precisamente para lo que decís, para volver a retomar esa idea de ser la resistencia, de ser los que defienden la soberanía del Líbano, la situación es totalmente diferente. Hezbollah estaba muy debilitado en el 2005 porque habían perdido las elecciones, porque con el asesinato de Hariri habían quedado del bando de los malos, de alguna manera. Hoy Hezbollah, a pesar de sí tener ha descendido mucho en su popularidad, no solamente en general, sino también entre los chiitas. Muchos chiitas están disconformes con Hezbollah, porque también la calidad de vida de los chiitas ha decaído, a pesar de que siguen teniendo una ventaja, digamos, en lo que reciben de Hezbollah con respecto a las otras comunidades. Pero la realidad es que ni Israel ni Hezbollah quieren una guerra en este momento entre sí. No es el interés de nadie. Fíjense que con lo que pasó en Hamas, esta violenta reacción en Jerusalén en contra de los manifestantes, que fue aprovechada por Hamas para atacar, Hezbollah controló muy bien la frontera sur para que no pasara nada, y tiraron creo que un par de misiles, que fue un palestino, y Hezbollah se aseguró de que no dispararan nada más. Es decir, Hezbollah en cierta medida defendió la frontera norte de Israel. Parece mentira, pero lo que estoy diciendo, pero es lo que ocurrió. Hezbollah se aseguró de que no haya en este momento un enfrentamiento desde el Líbano con Israel, porque creen que puede ser letal para ellos. Si Israel se enfrenta con Hezbollah esta vez, no sería un golpe, digamos, duro, sería quizás letal. También Israel sufrirá muchísimo, porque Hezbollah está mucho más preparado que en el 2006 para contrarrestar la ofensiva potencial de Israel. Entonces se están enfrentando en Siria. Es decir, eligen un escenario un poquito más tenue. Israel está atacando posiciones de Hezbollah en Siria, y Hezbollah se está defendiendo. Ellos siempre dicen que en algún momento van a atacar, en el momento que ellos consideran necesario, a través de alguna acción particular, y seguramente lo van a hacer en algún momento. Pero no es en este momento algo que se percibe como una posibilidad, porque en el Líbano, como les digo, no hay estómago para más enfrentamientos, ni siquiera entre los chiitas. Los chiitas todavía le están pasando factura a Hezbollah por todos los chiitas que murieron en Siria. Es decir, el involucrarse en Siria le produjo una caída de popularidad a Hezbollah, no solamente en el Líbano, sino en el mundo árabe, porque Hezbollah, de alguna manera, muchos lo consideraban como el único ejército que había combatido Israel, y bla, bla, bla. Es decir, después de entrar a defender un dictador autoritario como Bashar Assad y ponerse del lado, digamos, de una dictadura, Hezbollah perdió mucho popularidad en el mundo árabe. Y hoy no es lo mismo que antes del 2011. Así que yo no vislumbro un enfrentamiento de Hezbollah. Están un poquito
con temor. Les digo la verdad, por primera vez Hezbollah tiene, por supuesto, dentro de lo que puede ser, por la popularidad, le tienen miedo a las elecciones, tienen miedo de que votos chiitas puedan disociarse de los partidos que ellos controlan, que es Amal, técnicamente su rival, pero socio, y del mismo Hezbollah. Y fíjense que lo que ellos están haciendo, están tratando de silenciar a las voces disidentes dentro de la comunidad chiita. Es más, el asesinato de Lok Maslin, un chiita bastante conocido que estaba investigando la explosión en el puerto, tiene que ver con esto, con la intención de que Hezbollah quiere silenciar a todos los chiitas que no están de acuerdo con lo que ellos plantean. Y ahí tenemos que ver el asesinato en ese contexto tenemos que ver el asesinato de Slim. Así que yo creo que el Hezbollah es el partido más fuerte, pero reitero, Hezbollah no es un partido político, es mucho más que un partido político. Y es mucho más que una milicia. Es una organización paraestatal, internacional, que trabaja, eso dicen ellos, no lo digo yo, para defender la revolución islámica de Irán y propagarla en Medio Oriente, particularmente en el Líbano. Entonces, Hezbollah no es un actor puramente libanés, es un actor internacional, no es un actor puramente político, es un actor militar, es un actor social, es un actor cultural, que traen toda una idea atrás de ellos que tiene mucho que ver con la revolución islámica de Irán. Y en ese contexto tenemos que ver que Irán es uno de los grandes ganadores en las últimas décadas en el Medio Oriente. Si uno ve un mapa de Medio Oriente desde la catastrófica invasión norteamericana a Irak, fíjense quiénes son los países que más han avanzado. Irán hoy, por supuesto que controla la revolución, los guardias revolucionarios iraníes controlan claramente Irán, controlan Irak, tiene una muy fuerte influencia en Siria, del cual el gobierno depende de Irán, controlan a Hezbollah, el cual es el partido político más importante del Líbano, y controlan los Hutis en Yemen, y tiene mucha influencia sobre Hamas en Gaza. Entonces la expansión de Irán, que antes del 2003 era solamente en Irán, hoy se ha propagado por toda la región. Y el gran perdedor de ahí es Estados Unidos, por la mala praxis. Y el gran perdedor es Arabia Saudita, porque estos países, el Líbano, Arabia Saudita tenía muchísima influencia en el Líbano, tenía muchísima influencia en Siria, muchísima influencia en Irak, ni hablar de Yemen. Entonces, vemos que hay un avance de Irán en toda la región, y el gran perdedor es Estados Unidos, porque toda la estrategia después del fin de la Guerra Fría, del fin de la Unión Soviética, toda la estrategia norteamericana era contener a Irán. Y lo que hemos logrado, lo que Estados Unidos ha logrado, es que Irán se expanda y que Estados Unidos cada vez tenga menos influencia. ¿O influyen dónde? En Israel, con la ultraderecha israelí, en las dictaduras de Egipto, en la dictadura de Arabia Saudita. Es decir, en este momento, en Medio Oriente, uno de los malos de la película es Estados Unidos. Y con justa razón, porque son los que han cometido todos los errores posibles, y más también. Sergio, la última pregunta que te había formulado era de Odile Ruffel al respecto de las donaciones desde el exterior y el caso que habría de este juez que está enjuiciado al respecto de ello. Bueno, a ver, donaciones, en realidad hubieron algunas a nivel oficial. Cuando explotó el puerto de Beirut, Francia organizó una conferencia en la cual lamentablemente se juntaron 300 millones de euros. Es una cantidad muy pobre, pero que hay una promesa de una conferencia internacional que está condicionada a la formación del nuevo gobierno y está condicionada a la reforma política en el Líbano, que como les dije hace un rato, no se ve muy viable todavía. Entonces, hay una gran cantidad de posibilidad de asignación de recursos, pero también el Líbano compite en esta asignación de recursos con el resto del planeta. Hay muchos países que por el COVID están sufriendo situaciones muy graves y que tienen gobiernos mucho más honestos y mucho más decentes. Entonces el mundo tiene que decidir a quién le va a dar esa donación. Y si yo se la tengo que dar a un gobierno corrupto, responsable de la crisis
encima impune, ¿el Líbano va a llegar tarde al reparto o va a llegar muy abajo en la lista? Con respecto, por eso que se ha dado tanto muchas donaciones privadas. Yo sé que la Colectividad de México, la Colectividad de Argentina, la Fundación Maronita hicieron muchas donaciones. Hay muchas de esas donaciones que han llegado a organizaciones no gubernamentales en el Líbano y se han aplicado, pero son realmente muy, muy pequeñas en relación a las necesidades que tiene el Líbano. El costo de reconstrucción del puerto de Beirut solamente son $5.000 millones. Y este tipo de donaciones no pueden ser canalizadas por instituciones privadas, tienen que ser canalizadas por instituciones globales, como el Banco Mundial o las Naciones Unidas o alguna organización confiable. Pero por el otro lado, en el Líbano también tiene que haber alguien confiable que pueda organizar todo esto, que pueda distribuir todo esto. Y el gobierno no es confiable. Con respecto a las malversaciones que ha habido, miren, hay muchas. Yo sé, infiero que sé de qué juez está hablando Odil. En realidad el problema es que yo no confío en el sistema judicial libanés. El sistema judicial libanés es tan corrupto como el sistema político. Entonces, estos juicios no van a llegar absolutamente a nada desde mi punto de vista, porque cuando se empieza a investigar siempre se llega, el ovillo, digamos, de la lana, en algún momento se llega a una punta que vincula el problema con algún político. Y si está vinculado con un político, de alguna manera está vinculado con todos. Y eso implica que la impunidad también se va a aplicar para el reparto de las donaciones mal administradas. Fíjense ahora, supuestamente el gobierno ha designado un investigador, hay un consejo judicial que tiene que investigar, digamos, tiene que juzgar la explosión de Beirut, pero fíjense cómo funciona. El gobierno, el ministro de Justicia, nombra a un investigador. Ese investigador es una sola persona, es el que tiene que investigar todo el caso de la explosión del puerto de Beirut, y al mismo tiempo eso lo refiere a una corte especial que es un comité judicial. Bueno, ni el juez ni la corte son apelables. Quiere decir que lo que determinan estos señores que fueron nombrados por alguien que está vinculado con la clase política va a ser inapelable. Entonces, cuando decidan que hay 4 perejiles que son los responsables de la explosión del puerto, ahí terminó toda la investigación. Punto. Se acabó. Y no se puede volver a tratar el tema. Entonces, no hay un sistema jurídico que permita en el Líbano que realmente haya justicia, porque es un sistema absolutamente relacionado con la corrupción política que existe en el Líbano, y es un sistema que está preparado para preservar la impunidad. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Sergio. ¿Qué decirte? Por mi parte y por parte de UCAL Filial Mendoza, realmente creemos que estos espacios son, como ahí comentaban y agradecen en el chat, esclarecedores, enriquecedores. Creemos que estos espacios son fundamentales, ¿no? para realmente conocer lo que le pasa a nuestro Líbano en su profundidad, ¿no? De estas cuestiones que muchas veces se teme hablar. Fue otro comentario por ahí en el chat. Realmente creemos que es así, por eso este espacio, teniendo en cuenta tu trayectoria, tu conocimiento sobre tantos detalles, ¿no? Tantas cosas sobre las cuales incluso la prensa internacional y la misma prensa libanesa muchas veces no habla. Así es que de verdad ha sido un espacio de intercambio riquísimo, más allá de que, bueno, muchos podemos quedar aún más tristes con tus aclaraciones, ¿no? Pero bueno, es la triste realidad y también tenemos que, considero yo, hacernos cargo de ello y de entender que el Líbano es mucho más que reunirnos con los paisanos y comer kepe y como vos decís, y bailar un dabke, que quizás acaba de ser un dabke en medio de que nuestros paisanos en el Líbano están atravesando una situación muy triste, muy triste. Y a propósito de ello y de que en unos días se cumple el primer aniversario de la explosión del puerto de Beirut,
el 4 de agosto. Nos gustaría desde la UCAL Filial Mendoza pedirles, invitarlos en honor a todas las vidas que se han perdido, a la injusticia que todavía hay sobre esto, y también a que en la actualidad, como ya lo expresó Sergio, muchos libaneses y refugiados en territorio libanés están atravesando una situación de inseguridad alimentaria, de hambre y de pobreza tremenda, además también de escasez hídrica. Les vamos a pedir por favor que nos unamos en un minuto de silencio en respeto a todas las víctimas de la tragedia del 4 de agosto en Beirut. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por participar, siempre manteniendo la fe y la esperanza de que el Líbano pueda resurgir, como decía nuestra querida Alicia Simón, como el ave fénix, que ella siempre lo decía en nuestras conferencias. A quien extrañamos mucho ha sido de nuestras pérdidas de la UCAL Filial Mendoza este año, así es que bueno, en su recuerdo y en el de muchas otras personas, nuevamente, gracias Sergio, de verdad, por estar siempre tan abierto a desburrarnos, a enseñarnos, a aclararnos, y a todos por sumarse, y bueno, esperamos encontrarnos próximamente en alguna otra instancia. No sé si Andrés o Laura quieren despedirse. Por mi parte, muchísimas gracias. Yo agradecer nuevamente a Sergio y a todos los que participaron de esta charla, a Sergio por su tiempo y el excedente de tiempo y el faltante, una disculpa también porque en realidad esto da para mucho más, el conversatorio puede extenderse hasta el infinito. Así que bueno, agradecido a Sergio y a todos los participantes por esta reunión de nuestra filial. Muy, muy amable, Sergio, por tu tiempo. Gracias Sergio, gracias UCAL Mendoza. Gracias a todos ustedes por participar y por la paciencia de tanto tiempo. Muchas palabras. Gracias Sergio, gracias infinitas. Ustedes. Bueno, muchas gracias y a seguir cuidándose, por favor, todos. Hasta la próxima, gracias. Gracias, Guille.